Son las 11 de la noche. Tengo 17 años y estoy acostada en mi cama de siempre, la misma cama donde dormí toda mi infancia. Mi hermana menor respira despacio a menos de 5 metros. Mis padres están abajo. Y hay un muchacho subiendo las escaleras hacia mi cuarto. Mis padres lo saben. Ellos mismos dejaron la puerta sin seguro. En mi comunidad Old Order, esto no era un escándalo. Esto era el cortejo. Lo llamaban bundling, y se practicaba en silencio, de generación en generación, sin que nadie explicara exactamente qué estaba permitido y qué no. Nadie me dijo las reglas antes de esa noche. Nadie me dijo lo que podía pasar. Y lo que pasó, lo que realmente pasa detrás de esa tradición que el mundo de afuera llama inocente, es exactamente lo que voy a contarte hoy. Pero antes de contarte lo que pasó en esa cama, necesitas entender quién soy yo, y por qué me tomó años poder decirlo en voz alta. Me llamo Miriam. Crecí en una comunidad Old Order en el norte de Indiana. Salí a los 20 años. Hoy tengo 25, y desde afuera puedo ver cosas que desde adentro eran invisibles. Una de esas cosas es el bundling. Y lo que voy a contarte hoy no lo vas a encontrar en ningún documental. No soy periodista. No soy investigadora. Soy alguien que estuvo en esa cama. Y eso es exactamente lo que me autoriza a hablar. El canal La Joven Amish existe porque lo que yo viví no puede seguir enterrado en silencio. Cada semana hay una historia. Esta es la de hoy. Ahora bien, para entender lo que pasó en ese cuarto, primero necesitas entender de dónde vengo. En mi comunidad, la vida entera estaba organizada por algo que llamamos el Ordnung. No era un libro. No era un reglamento escrito que te entregaban el primer día de la escuela. Era una tradición oral, un conjunto de expectativas, prohibiciones y normas que existían en la memoria de los mayores, en los gestos de las madres, en el tono con que el obispo Daniel Troye hablaba desde el púlpito los domingos. Aprendías el Ordnung observando. Si algo estaba mal, ya lo sabrías. Si nadie decía nada, es porque no había nada que decir. Esa era la lógica. Y el Ordnung cubría todo. La ropa. Los botones. Los vehículos. El trabajo. El matrimonio. El cuerpo. Especialmente el cuerpo. Nadie hablaba del cuerpo. No en mi casa, no en la escuela, no en la iglesia. El silencio sobre la sexualidad no era accidental, era una arquitectura. Una decisión colectiva de no nombrar. Si no se nombraba, no existía. Si no existía, no podía ser cuestionado. Mi madre cosió para mí un vestido especial cuando tenía 16 años. Lo llamaban el vestido de cortejo. Me lo entregó sin decir mucho. Sin explicar nada. Solo me dijo, esto es para cuando llegue el momento. Y se fue. Lo que ese vestido significaba, para qué servía exactamente, en qué contexto lo usaría, qué pasaría mientras lo llevaba puesto, eso lo entendí sola. En la oscuridad. Cuando ya era tarde para hacer preguntas. Porque así funcionaba todo en nuestra comunidad. Las cosas importantes nunca se decían con palabras. Se transmitían por omisión y por gesto. La mano de mi madre cosiendo ese vestido bajo su propio ojo vigilante era la instrucción completa. No había más. Las reglas de la comunidad sobre cómo debía verse ese vestido, nunca transparente, nunca escotado, nunca sugestivo, eran las únicas instrucciones disponibles. Lo que pasaría dentro de él, eso era territorio del silencio. Aquí está lo que la gente de afuera no entiende sobre el mundo en el que crecí, el bundling no era un secreto. Era una tradición. Y esa es exactamente la parte más peligrosa de todo. Porque el mundo de afuera cree que sabe lo que es el bundling. Tiene una imagen en la cabeza, dulce, colonial, inocente. Lo que yo voy a mostrarte ahora es cuánto de esa imagen es mentira. ¿Cuántas veces viste una foto de una pareja Amish y pensaste, qué vida tan simple, tan pura? Yo también lo hubiera pensado, si no hubiera vivido adentro. El bundling aparece en libros de historia, en documentales de viaje, en artículos de curiosidades culturales. Siempre la misma descripción, dos jóvenes vestidos, compartiendo una cama antes del matrimonio, bajo el techo de la familia de ella, con todos durmiendo al lado. Una tradición colonial.
Algo antiguo. Algo inocente. La imagen que el mundo construyó del Bandling es casi pintoresca, como una ilustración de libro infantil, algo que fue y ya no es, algo inofensivo. Incluso académicos serios, personas que pasaron años estudiando a los Amish, trataron el Bandling como una curiosidad menor. Unas pocas líneas en un capítulo, más preguntas que respuestas, y sigamos adelante. El mundo decidió que no había mucho que entender ahí. Yo vine a responder lo que esos libros dejaron sin contestar. Permíteme empezar por el vestido. El vestido de cortejo no era simplemente ropa de abajo. Era un artículo cultural específico. Cosido por la madre. Revisado por los ojos de la comunidad. Nunca blanco, nunca rosado, nunca amarillo, los colores que estaban prohibidos por razones que nadie explicaba en voz alta pero que todas sabíamos instintivamente. El vestido existía para que el muchacho pudiera quitarse la camisa y la muchacha pudiera quitarse el vestido exterior sin que pareciera que nada estaba pasando. La apariencia de modestia. La realidad del contacto. Esa era la función. No la decían, pero ahí estaba. Luego están los padres. La gente asume que los padres no sabían. Que dormían en la planta de abajo ajenos a todo. Eso no es cierto. Los padres organizaban activamente las condiciones para que el Bandling ocurriera. Se aseguraban de que la hija tuviera cuarto propio. Dejaban la puerta sin seguro. Se retiraban a una hora conveniente. La arquitectura de la inocencia era construida, no accidental. Era planeada por los mismos adultos que luego fingían no saber nada. Y ni siquiera todas las comunidades Amish están de acuerdo sobre esto. Hay grupos que prohibieron el Bandling hace décadas. Hubo madres Amish que alzaron la voz en reuniones de iglesia preguntando cómo había empezado esa tradición y a dónde llevaba. Hubo hombres mayores que dijeron en voz alta, cualquiera con sentido común puede ver a dónde lleva eso, tradición o no. Hay una comunidad entera en Pensilvania que lo eliminó, que llamó a un cortejo sin contacto físico, que decidió que la tradición no era sagrada cuando el costo lo pagaban las muchachas. Pero en mi comunidad, el Bandling seguía. Y la muchacha seguía entrando sin mapa. Hay una diferencia entre una tradición que protege y una tradición que expone. Y esa diferencia, en el caso del Bandling, se mide en lo que nadie le dice a la muchacha antes de entrar a ese cuarto. Lo que yo descubrí en esa primera noche, y en las que siguieron, es algo que mi cuerpo tardó años en procesar. Y que mi mente tardó aún más en encontrar palabras para nombrar. Aquella primera noche, yo tenía 16 años. El muchacho era Levi. Levi von Trager. Tenía 17. Lo conocía desde siempre, de la iglesia, de las reuniones de jóvenes, de los trabajos comunitarios, de los años de escuela que compartimos en el mismo salón pequeño con el mismo maestro. No era un extraño. Había comido en nuestra mesa. Había ayudado a mi padre a reparar la cerca del jardín un verano. Su madre y mi madre se saludaban con calor cada domingo. Eso me parecía suficiente seguridad. No lo era. Escuché los pasos en la escalera. Los mismos pasos que conocía de toda mi vida, subiendo por la misma madera crujiente de siempre, esa que crujía de una manera particular en el tercer escalón, que yo había escuchado miles de veces. Pero esa noche sonaban distintos. Más lentos. Más deliberados. Mi corazón hizo algo que no supe nombrar. ¿Miedo? ¿Expectativa? Algo entre las dos cosas, algo que no tenía nombre en mi vocabulario. No había palabra en mí para ese momento. Nadie me había dado una. Mi hermana Sara respiraba al otro lado del cuarto. 5 metros. 6 años. Dormía como siempre dormía, completamente, sin saber nada de lo que estaba pasando a metros de ella. Mis padres estaban abajo. La casa entera estaba llena de gente que sabía exactamente lo que iba a ocurrir esa noche y nadie, absolutamente nadie, había dicho una sola palabra al respecto. Levi entró. Cerró la puerta despacio, con cuidado, como si el sonido pudiera romper algo. En la oscuridad casi total, solo la luna por la ventana daba una franja fina de luz sobre el piso de madera. Y los dos nos quedamos ahí, de pie, a menos de 1 metro, sin saber exactamente cómo empezar algo que nadie nos había explicado nunca. Él se quitó la camisa. Yo entendí que era mi turno.
Me quité el vestido exterior. Me quedé con el vestido de cortejo que mi madre había cosido con tanto cuidado, con tanta atención a las reglas invisibles de la comunidad. Y ahí estábamos los dos, en esa cama de mi infancia, en ese cuarto que era el mío desde siempre, en esa noche que nadie había nombrado pero que todos habían preparado. ¿Y ahora? No lo sabía. Él tampoco, creo. O quizás sí sabía más que yo, los muchachos aprendían de otras maneras, del granero, de las conversaciones entre hombres que nunca llegaban a los oídos de las mujeres. Y eso era lo más desconcertante de todo, la posibilidad de que él tuviera más información que yo sobre lo que iba a pasarle a mi propio cuerpo. Las reglas existían. Eso lo sabía con certeza. Había una línea que no debía cruzarse. Pero nadie la había dibujado en ningún mapa. Nadie la había pronunciado en ninguna conversación. Existía solamente en el silencio colectivo de los adultos, una especie de acuerdo tácito que todos los mayores sostenían juntos y que a nosotros, los jóvenes, nos tocaba descubrir solos, en la oscuridad, sin socorro posible. Se podía tocar. Eso lo entendí esa noche. Hasta dónde, eso era territorio sin nombre. Quédate conmigo hasta el final. Lo que viene después es la parte que más me costó decir en voz alta. Lo que vino después de esa primera noche fue algo que yo no sabía cómo nombrar. Y que me tomó semanas decidir si había sido algo que yo quería o algo que simplemente había pasado mientras yo no tenía idioma para intervenir. Porque esa era la cosa. No hubo un momento en que yo dijera sí. Tampoco hubo un momento en que dijera no. Hubo un momento en que las cosas pasaron y yo no tenía el lenguaje para detenerlas ni para impulsarlas ni para entender exactamente qué eran. Solo existían. Y yo existía dentro de ellas, sin mapa, sin brújula, sin ninguna persona adulta que hubiera considerado necesario, o posible, prepararme para esto. El bundling no era una noche. Era un patrón. Semanas después, Levi volvió. Luego otra vez. Las mismas escaleras. El mismo tercer escalón que crujía. El mismo cuarto. El mismo vestido que mi madre cosió sin decirme nada. Y cada vez, las reglas no escritas se renegociaban en silencio, en la oscuridad, dependiendo de cuánto tiempo llevábamos despiertos, dependiendo del frío de la noche, dependiendo de cosas que yo no podía medir porque no tenía los instrumentos para hacerlo. Nadie me los había dado. La línea se movía. Eso fue lo que aprendí. No era fija. Era elástica. Cedía un poco en una noche, y la siguiente comenzaba desde ese nuevo punto, como si el terreno ganado no pudiera ser devuelto. Y yo no tenía manera de saber si eso era normal, si era lo que les pasaba a todas, si había algo que debería estar haciendo diferente. Le pregunté a Lie. Lie Baylor era mi amiga de toda la vida. Crecimos juntas, fuimos a la misma escuela, nos sentábamos en el mismo banco de la iglesia todos los domingos, habíamos compartido meriendas y secretos de niñas y los primeros nervios del Rumspringa. Si alguien sabía algo, era ella. Nos encontramos solas un mediodía, mientras colgábamos ropa al sol en el tendedero de su casa, y le pregunté lo que no le podría haber preguntado a nadie más. Le pregunté cómo sabía uno hasta dónde. Me miró un momento. Luego bajó la voz, con esa manera que teníamos las dos cuando el tema era demasiado grande para decirlo normal. Mientras no llegues hasta el final, está bien, me dijo. Eso era todo lo que ella sabía también. Ninguna de las dos tenía más información que esa. Dos muchachas de 16, 17 años, navegando en la oscuridad con una sola regla vaga, imprecisa, no definida, que nadie le había dicho a ninguna de las dos directamente. Una astilla de lo que deberíamos haber sabido. Una guía de dirección sin mapa, sin distancias, sin señales. Y lo compartíamos en susurros junto al tendedero como si fuera un tesoro. Yo no llegué hasta el final con Levi. Eso es lo que puedo decir. Pero lo que ocurrió en esas noches, los cuerpos, el contacto progresivo, la confusión que se instalaba después, la manera en que yo me quedaba despierta preguntándome qué había pasado y si había pasado bien, eso quedó en mí. En el cuerpo. En un lugar sin nombre que tardé años en poder señalar. Y entonces comencé a notar cosas en mi comunidad. Muchachas que un día empezaban a parecer distintas. Más calladas. Con una sombra nueva en los ojos que yo reconocía sin poder nombrarla.
Y luego los matrimonios que llegaban de golpe, apresurados, sin la preparación habitual. Las celebraciones más pequeñas. Los comentarios que circulaban en voz muy baja entre las mujeres mayores, frases a medias, miradas, silencios elocuentes que decían más que cualquier oración completa. Cuando eso pasaba, cuando una joven quedaba embarazada antes del matrimonio, la comunidad no cuestionaba el bundling. El ritual seguía intacto. El silencio seguía intacto. Lo que se cuestionaba era a ella. Era su vergüenza la que aparecía en el banco de la iglesia, visible para todos, nombrada en voz baja pero nunca en voz alta. Era ella quien cargaba ese peso, como se decía entre las mayores, para siempre. Incluso años después, en una comunidad que supuestamente perdonaba, eso no desaparecía. Hoy sé que esa no era una falla del sistema. Era el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. ¿Y si la línea que nadie me dijo nunca existió realmente? ¿Y si el silencio era exactamente el punto? Eso es lo que tardé años en entender, y lo que voy a contarte ahora. Pasó tiempo. Salí de la comunidad. Encontré palabras que antes no tenía. Y en terapia, en conversaciones con la doctora Carol Winters, algo que llevaba años sin forma empezó a tomar contorno. Lo que nadie admitía en voz alta era esto: el bundling no era cortejo. Era una forma de conocerse físicamente antes del matrimonio, dentro de un sistema que oficialmente prohibía eso. La contradicción no era un error. Era intencional. Piénsalo. El ordnung prohibía la intimidad premarital. Pero el bundling, que permitía exactamente esa intimidad, con ciertas condiciones que nadie definía, era una tradición aceptada. ¿Cómo se sostienen esas dos cosas al mismo tiempo? Con silencio. Con la ausencia de nombres. Si no nombras lo que pasa en esa cama, oficialmente no pasa nada. Y si no pasa nada, el ordnung no fue violado. Y si el ordnung no fue violado, nadie tiene que responder por nada. El sistema no era incoherente. Era brillante, en el peor sentido de la palabra. No todas las comunidades Amish tenían bundling, hay que decirlo con claridad. Hay comunidades que lo prohibieron, que llamaron a un cortejo sin contacto físico, que reconocieron que eso lleva a consecuencias. Lo que yo cuento es lo que viví en mi comunidad Old Order. Pero el silencio sobre el cuerpo femenino, ese sí era universal en todos los grupos que conozco. La doctora Winters me miró un día y dijo algo que reorganizó todo lo que yo pensaba que había entendido sobre mi propia historia. Me dijo: lo que describes no es una tradición inocente que salió mal. Lo que describes es un sistema diseñado para que los cuerpos de las mujeres jóvenes estuvieran disponibles, y para que nadie tuviera que responder por eso. El silencio no era un descuido. Era la protección del sistema. Tardé un momento largo en procesar eso. Porque durante años yo había cargado, sin saberlo claramente, una especie de culpa difusa. Como si lo que me había pasado en esas noches fuera de alguna manera responsabilidad mía. Que yo debía haber sabido más. Que yo debía haber preguntado. Que la confusión que sentí era mi falla personal, y no la consecuencia directa, lógica, inevitable, de haber crecido en un sistema que deliberadamente me mantuvo sin información para que el sistema siguiera funcionando. La doctora Winters continuó. Me explicó algo que también tardé en aceptar: en culturas donde la sexualidad femenina no se nombra, la responsabilidad de controlar lo que ocurre recae sobre la mujer. El muchacho es excusado, los impulsos son naturales, se dice, los hombres jóvenes son así. La muchacha es la guardiana. La que debe poner límites. La que debe asegurarse de que las reglas se respeten. Sin que nadie le haya dicho cuáles son las reglas. Sin que nadie le haya explicado qué es lo que está guardando, ni por qué ni para quién. Hay algo que me tomó años admitir en voz alta: yo no estaba enojada con Levi. Ni siquiera estaba enojada con mi madre. Estaba enojada con el silencio. Con la decisión colectiva, tomada generación tras generación, de no darme el lenguaje que necesitaba para entender mi propio cuerpo y mis propias experiencias. Esa muchacha de 16 años que estaba en esa cama, yo, no tenía palabras para lo que estaba viviendo. Las palabras llegaron años después, fuera de la comunidad, en boca de alguien que me miraba como una persona, no como una futura esposa. Si quieres escuchar lo que nunca se dice en público, suscríbete.
Cada semana hay una historia más que mi comunidad preferiría que yo guardara en silencio. Y entonces llegó el momento en que tuve que decidir, seguir callada como me habían enseñado, o hablar. Esta es la historia de cómo elegí hablar. ¿Y por qué no me arrepiento? El bundling no era mi culpa. El silencio no era mi culpa. Yo entré a ese cuarto sin información porque el sistema necesitaba que yo entrara sin información. Eso ya lo sé. Y saberlo cambió todo. Cambió la manera en que me miro. Cambió lo que le voy a decir a mi hija algún día, si tengo una. Cambió lo que siento cuando escucho a alguien describir las tradiciones Amish como algo dulce, algo simple, algo puro. Siento algo que ya no puedo ignorar. Porque sé lo que hay detrás de esa dulzura. No es dulce. No siempre. Y el precio de esa pureza lo pagamos nosotras. Si creciste en un lugar donde nadie te explicó lo que iba a pasarle a tu cuerpo, te veo. Si alguna vez sentiste que algo pasó y que, de alguna manera, debía ser tu responsabilidad, te escucho. Lo que sientes no es pecado. Es la herida de haber crecido sin información en un mundo que esperaba que supieras todo sin que nadie te lo dijera. No todas las mujeres Amish vivieron lo que yo viví. Cada comunidad tiene sus propias reglas, sus propios silencios. Pero el silencio en sí, ese sí es universal. La muchacha que escuchó esos pasos en la escalera aquella noche, ella no sabía lo que le esperaba. Hoy, yo sé. Y por eso estoy aquí. Antes de que me vayas, quiero pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de lo que conté hoy te tocó. Y lo que sientes ahora mismo, esa mezcla de sorpresa, de rabia, de alivio, es exactamente la razón por la que sigo contando. El bundling no era inocencia. Era control vestido de tradición. Y lo que nadie le dijo a esa muchacha antes de entrar a esa cama, es lo que yo me negué a seguir callando. Déjame un comentario. Dime qué te sorprendió. Dime tu historia, si estás lista. Y suscríbete a la joven Amish, apenas he arañado la superficie. Hasta la próxima. Tu cuerpo siempre fue tuyo. Especialmente cuando te dijeron que no.